Una idea loca de un militar estadounidense cambiaría para siempre la forma de combatir en el aire. Era el 17 de agosto de 1942, poco después de las 7 de la mañana, cuando el capitán Pablo Arma se agachó bajo el ala de un bombardero bimotriz de ataque llamado Devastador en la base aérea de Granja de Águilas, situada cerca de la ciudad de Brisbane, en Australia. Observaba a los mecánicos soldadores instalando ametralladoras pesadas de 50 milímetros en la nariz del avión, donde antes se sentaba el encargado de lanzar bombas. El capitán tenía 43 años, llevaba 21 en la Armada Naval, y su esposa, junto a sus 4 hijos, se encontraban atrapados en un campamento de prisioneros controlado por los japoneses en Manila. La Fuerza Aérea estadounidense perdía bombarderos más rápido de lo que conseguían reparar otros nuevos. Solo en el mes anterior, un grupo de ataque había perdido 11 de estos aviones intentando golpear convoyes enemigos desde alturas muy elevadas. Los encargados de lanzar bombas no conseguían acertar en barcos que se movían. Cuando volaban más bajo para intentarlo, las ametralladoras de los barcos enemigos disparaban desde cubierta y destruían los aviones. El capitán Eduardo Lejano había visto quemar a 3 de sus tripulaciones en el Mar de Coral la semana anterior. Los enemigos reforzaban sus posiciones en Nueva Guinea sin que nadie pudiera detenerlos. El capitán Arma tuvo una idea diferente. Si los bombarderos volaban lo suficientemente bajo, podrían rebotar bombas sobre el agua como si fueran piedras, golpeando los barcos a distancia muy cercana. Pero primero necesitaban sobrevivir al acercamiento. Esto significaba que debían silenciar las ametralladoras enemigas con fuego mucho más potente dirigido hacia adelante. Esto significaba convertir bombarderos en cazadores de ataque. El problema era claro, pero complicado. El avión Devastador tenía 4 ametralladoras pequeñas de 30 milímetros en la nariz. Las balas de 30 milímetros rebotaban en el blindaje de los barcos como si fuera granizo. El capitán Arma necesitaba ametralladoras pesadas de 50 milímetros. 4 de ellas instaladas donde se sentaba el encargado de bombas, disparando hacia adelante, sumando 1.700 balas por minuto. El general Jorge Kenny, el nuevo comandante de la Fuerza Aérea, le había dado exactamente una semana al capitán Arma para demostrar que su idea funcionaba. Arma estaba utilizando ametralladoras pesadas de 50 milímetros, sacadas de aviones cazas de un motor que se habían roto y no podían volar nuevamente. Sus pilotos habían muerto. Las armas, no. El capitán las montó en un marco de acero dentro del compartimento frontal. Cada arma pesaba 64 libras. 4 armas sumaban 200 libras de munición. Todo este peso movió el centro de equilibrio del avión hacia adelante. El primer vuelo de prueba casi mata al piloto. El avión apenas conseguía subir. Quería caer con la nariz hacia abajo. El capitán Arma pasó 2 días completos reequilibrando el avión. Movió equipamiento hacia atrás, ajustó la aleta de cola. El segundo piloto de prueba informó que el avión volaba como si estuviera furioso, pero volaba. El 12 de septiembre, 16 aviones modificados atacaron el campo de aviación enemigo en Buna. Los cazadores de ataque bajaron a la altura de las copas de los árboles, disparando sin parar. Destruyeron 14 aviones enemigos en tierra y silenciaron todas las defensas antiaéreas. 0 aviones perdidos. El general Kenny quería más, pero el Devastador tenía limitaciones. Su alcance era demasiado corto para llegar a las bases enemigas al otro lado de las montañas de Owen Stanley. Su carga de bombas era demasiado ligera. El capitán Arma necesitaba una plataforma más grande. Un avión llamado Bombardero Medio, que era más largo. Tenía mayor capacidad de carga y más espacio para armas. En diciembre, el capitán Arma sacó al encargado de bombas y las ametralladoras frontales de un bombardero medio versión C, e instaló 4 ametralladoras pesadas en la nariz, 4 más en paquetes externos a los lados del fuselaje, y giró la torreta superior hacia adelante. 10 ametralladoras disparando hacia adelante. Luego añadió 2 más en cada lado, 14 armas en total, disparando 215 libras de munición por segundo. El equipo de tierra la llamaba la locura del viejo Arma.
Si quieres ver cómo resultó este imposible avión de ataque del viejo Arma, continúa viendo esta historia. El capitán Arma voló el prototipo a una base en el interior para mostrarlo al grupo de ataque. El avión era pesado en la nariz. Quería caer del cielo durante el despegue. Tuvo que tirar hacia atrás toda la fuerza en la palanca de control solo para mantenerlo nivelado. Pero una vez en el aire, el bombardero medio era un destructor volador. El general Kenny ordenó 12 conversiones más inmediatamente. El grupo de depósito 81 en una ciudad costera trabajó 18 horas cada día para modificar todos los bombarderos medianos disponibles. Para febrero de 1943, tenían 30 cazadores de ataque listos para combate. Entonces, el general Kenny envió los planos a una ciudad en Ohio llamada Dayton. Los ingenieros de la Fuerza Aérea estudiaron las modificaciones durante 3 días. Luego, enviaron un mensaje de regreso a Australia. Las modificaciones eran impracticables. El equilibrio sería incorrecto. El avión sería demasiado pesado. No volaría adecuadamente. Recomendaban dejar todos los bombarderos medianos modificados en tierra inmediatamente. El general Kenny estaba en Washington cuando llegó el mensaje. Caminó hacia la oficina del general Arnoldo, donde los ingenieros estaban esperando para explicar por qué el avión imposible del viejo Arma no podría funcionar. El general Kenny les dijo que 12 de estos aviones imposibles acababan de jugar el papel decisivo en destruir un convoy enemigo en el mar de Bismarck. Todos los barcos de transporte hundidos. 60 cazadores de ataque más ya estaban siendo modificados en Australia. El general Arnoldo prácticamente sacó corriendo a los ingenieros de su despacho. La valentía de estos hombres que desafiaban lo imposible. El respeto mutuo entre soldados de distintos bandos que defendían a sus países con determinación inquebrantable, y la capacidad de superar el conflicto bélico a través de la innovación y la fe en las propias convicciones, son recordatorios de que incluso en los momentos más oscuros de la guerra, la dignidad humana y la reconciliación son posibles. Lo que sucedió en el mar de Bismarck cambió para siempre la forma en que se lucharía en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando los criptógrafos aliados, que eran especialistas en descifrar mensajes secretos, interceptaron comunicaciones militares japonesas el 28 de febrero del año 1943. Desde la ciudad de Melbourne, en Australia, estos expertos habían logrado descifrar los mensajes de la Armada japonesa. Un convoy estaba saliendo desde la ciudad de Rabaul, en Nueva Guinea. 8 barcos de transporte de tropas, acompañados por 8 destructores que eran buques de guerra más pequeños y rápidos, llevaban cerca de 7,000 soldados japoneses hacia la costa norte de Nueva Guinea. El general estadounidense Kenny tenía únicamente 72 horas para detener a esta flota. La ruta del convoy cruzaba el mar de Bismarck, que es la zona de agua entre Nueva Bretaña y Nueva Guinea, atravesando unos 400,000 metros de agua completamente abierta. Los comandantes japoneses pensaban que el mal tiempo los protegería. Marzo era la época del monzón, una estación con nubes bajas, lluvia muy pesada y mala visibilidad. Creían que los bombarderos aliados no podrían atacar lo que no podían ver. Tenían razón sobre el clima, pero estaban completamente equivocados respecto a los bombarderos. El 2 de marzo, aviones de reconocimiento detectaron el convoy navegando hacia el sur. Bombarderos de una clase llamada Fortaleza Volante atacaron desde 15,000 pies de altura, aprovechando pequeños espacios entre las nubes. Lanzaron 137 bombas. Afirmaron haber golpeado varios objetivos. Sin embargo, cuando se analizó la batalla después, se descubrió que no habían hundido nada. El bombardeo desde gran altura contra barcos que se movían simplemente no funcionaba. El convoy japonés continuó avanzando. Esa noche, los barcos se dispersaron. Los transportes se pegaron a la costa de Nueva Guinea. Los destructores formaban una pantalla protectora. Los comandantes japoneses creían que llegarían a la ciudad de Lae al amanecer del 4 de marzo. Descargarían a las tropas bajo la protección de cazas aéreos. La guerra en Nueva Guinea se inclinaría a favor de Japón. No tenían ni idea de lo que les esperaba cuando saliera el sol.
El capitán estadounidense, Paul Gunn, reunió a los pilotos de la 92 Escuadrilla de Bombarderos en Port Moresby la noche del 2 de marzo. Planeó un ataque con 12 bombarderos B-25, una clase de avión cazabombardero equipado especialmente para atacar a corta distancia, 30 aviones de ataque, A-20 Havoc, que son bombarderos modificados, cazas de la Fuerza Aérea Real Australiana para protección aérea superior y cazas P-38 Rayo, que son aviones de combate rápidos para enfrentar a los cazas cero japoneses. Los bombarderos B-25 atacarían a apenas 50 pies de altura sobre el agua. A distancia de disparo, casi cero. El plan era simple, pero audaz. Abrumar las ametralladoras de cubierta del barco con fuego concentrado de todas las armas. Dejar caer bombas que rebotasen en el agua mientras el barco estaba aturdido por los ataques. Escapar antes de que llegasen los cazas enemigos. Gunn había practicado esta táctica en una única misión anterior, una sola. Su navegante le preguntó qué sucedería si los aviones recibían fuego durante el ataque inicial. Gunn respondió que lo descubrirían al día siguiente. La sesión informativa terminó a las 10 de la noche. Nadie durmió esa noche. A las 6:30 de la mañana del 3 de marzo, la fuerza de ataque se reunió sobre Cabo Ward Hunt. 137 aeronaves de guerra en total. Los bombarderos de altura atacarían primero desde gran altitud para atraer el fuego de defensa hacia arriba. Luego, los bombarderos de baja cota entrarían por debajo. El convoy japonés estaba a 70 millas al noroeste de Lae cuando llegaron los bombarderos de altura. Los bombarderos pesados atacaron atravesando nubes dispersas. Los transportes abrieron fuego con todas sus armas. El cielo se llenó de explosiones negras. Un bombardero recibió daños por metralla y regresó. El resto continuó atacando. Entonces llegaron los bombarderos de baja cota. El capitán Gunn dirigió los bombarderos B-25 desde el sudeste a la altura de las olas. Cada avión llevaba 14 ametralladoras de fuego frontal, lo que significaba 168 armas de fuego en total entre los 12 bombarderos. Volaban en línea de frente, formando una pared de fuego de 300 metros de ancho. La tripulación del barco de transporte llamado Kyoku Seamaru los vieron a 2 millas de distancia. El capitán del barco ordenó un viraje cerrado a la derecha, pero era demasiado tarde. Los bombarderos B-25 abrieron fuego a 800 metros de distancia. Las balas de 50 calibres atravesaban el agua como una sierra mecánica. Golpearon la superestructura del barco, destrozaron el puente de mando, mataron a las tripulaciones de las armas antiaéreas antes de que pudieran girar sus cañones. 3 bombarderos lanzaron bombas desde apenas 100 metros de altura. La primera bomba rebotó en el agua. Golpeó el casco por debajo de la línea de flotación y detonó dentro de la sala de máquinas. La segunda bomba golpeó la sección central. La tercera bomba falló el objetivo. El Kyoku Maru quedó inmóvil 30 segundos después de que llegasen los bombarderos, ardiendo y escorado hacia la izquierda. El barco se hundiría en 40 minutos. Y ese era solo el primer transporte destruido. El transporte llamado Te Ao Maru intentó escapar. El capitán aceleró los motores al máximo, alcanzando 15 nudos de velocidad máxima. Los bombarderos B-25 volaban a 240 nudos de velocidad. Las matemáticas eran simples. 4 bombarderos rodearon el Te Ao Maru desde ambos lados. Los chorros de balas de 50 calibres convergieron en la cubierta. Las tripulaciones de las armas antiaéreas murieron en sus puestos. Las ventanas del puente de mando se hicieron añicos. El oficial ejecutivo del barco recibió 3 balas en el pecho. El capitán duró otros 10 segundos antes de que una ráfaga lo derribara. Los bombarderos lanzaron 8 bombas en total. 5 impactaron en el objetivo. El barco se partió por la mitad. Los soldados japoneses, que estaban bajo la cubierta cuando el casco se abrió, casi nunca llegaron a la cubierta superior. El transporte se hundió en 6 minutos. Los supervivientes saltaron al mar de Bismarck
llevando todo su equipo de combate. Las mochilas cargadas de peso los arrastraron hacia las profundidades. Los cazas australianos atacaron con ametralladora las cubiertas del destructor Shikami, mientras intentaba proteger los transportes. El fuego antiaéreo del destructor golpeó un caza australiano, pero el piloto australiano continuó su ataque. Sus ametralladoras delanteras recorrieron toda la cubierta del destructor de proa a popa. Los equipos de cañones japoneses cayeron. Cuando llegaron los bombarderos B-25, el Shikami no tenía defensa alguna. 3 bombarderos atacaron desde diferentes ángulos. El destructor intentó girar hacia el ataque, pero fue demasiado lento. Las bombas golpearon el lado izquierdo, el lado derecho y la sección central. El destructor no se hundió inmediatamente, pero estaba condenado. Inmóvil en el agua. Los fuegos se expandieron. La tripulación abandonó el barco 2 horas después. A las 9 de la mañana del 3 de marzo, el convoy japonés estaba disperso en 40 millas cuadradas de océano. 5 transportes se hundían o ardían. 2 destructores estaban inutilizados. Los barcos restantes intentaron escapar, pero no lo consiguieron. Los bombarderos regresaron a las 2 de la tarde. Bombas nuevas, depósitos de munición llenos. Los japoneses no tenían protección de cazas aéreos. Los cazas Zero habían aterrizado en Lae para reabastecerse de combustible. Estaban en tierra cuando llegó el segundo ataque. El transporte Io Maru recibió 12 impactos de bomba en el segundo ataque. El depósito de munición del barco detonó. La explosión fue visible desde Port Moresby, a 130 millas de distancia. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada. Sin restos, sin supervivientes. 1,800 soldados japoneses desaparecieron en 3 segundos. El capitán Paul Gunn dirigió su bombardero sobre el transporte Oawa Maru, volando a baja altura. Su copiloto contó 14 fuegos separados en la cubierta. Los soldados japoneses saltaban por la borda. Las ametralladoras antiaéreas estaban en silencio. El bombardero del avión de Gunn lanzó las bombas a distancia, casi cero. 2 bombas, ambas impactaron. El transporte se hundió por la popa y se volteó. Los bombarderos A-20 Havok modificados cazaban a los destructores dañados. El destructor Asashio intentaba rescatar a supervivientes del agua. 3 bombarderos A-20 atacaron desde diferentes direcciones. La tripulación del destructor estaba concentrada en las operaciones de rescate. Nunca vieron a los bombarderos hasta que las ametralladoras abrieron fuego. El Asashio recibió impactos de bomba en la cubierta delantera y en el puente de mando. El destructor ardió toda la noche y se hundió al amanecer del 4 de marzo. Cuando llegó la tarde del 3 de marzo, todo el convoy japonés estaba destruido. 8 transportes hundidos, 4 destructores hundidos. De los cerca de 7,000 soldados japoneses que salieron de Rabaul, menos de 1,200 llegaron a Lae. 2,700 fueron rescatados y regresaron a Rabaul. El resto murió en el mar de Bismarck. Las pérdidas aliadas fueron mucho menores. 4 aviones, un bombardero de altura y 3 cazas P-38, con 13 miembros de la tripulación muertos. El general estadounidense MacArthur llamó a esta batalla uno de los combates más completos y aniquiladores de todos los tiempos. Los japoneses nunca volvieron a intentar reforzar Nueva Guinea mediante convoyes. La guerra en el Pacífico suroeste había cambiado de dirección. Y cambió porque un oficial llamado Paul Gunn tuvo la audacia de crear un avión de ataque imposible. Mientras tanto, de vuelta en Australia, los ingenieros de defensa estaban redactando su informe oficial explicando por qué las modificaciones del bombardero B-25 simplemente no podían funcionar. Pero Kenny envió un mensaje al general Hap Arnold en Washington el 5 de marzo. La línea de asunto decía: modificaciones de destructor de barcos aprobadas para producción. El cuerpo del mensaje contenía un párrafo. 12 bombarderos B-25 habían destruido un convoy completo de Japón. Solicitaba la integración inmediata del paquete de armas frontales en toda la producción de bombarderos B-25 de las fábricas. Arnold llamó a J.H. Dutch Kindleberger,
que era el presidente de la compañía de aviación North American, esa misma tarde. Kindleberger dijo que sus ingenieros necesitaban ver las modificaciones. Arnold respondió que estaba enviando al hombre que las diseñó. Paul Gunn se dirigiría a California. Pero Gunn no quería abandonar Australia. Su esposa Polly y sus 4 hijos seguían en el campo de internamiento de Santo Tomás en Manila. Los japoneses los mantenían prisioneros desde enero del año 1942. 14 meses. Gunn volaba en cada misión con la esperanza de acercarse más a liberar las Filipinas. Ir a California significaba ir en la dirección equivocada. Pero Kenny convirtió la orden en obligatoria. La Quinta Fuerza Aérea necesitaba bombarderos fabricados en fábrica. Gunn era el único hombre que podía mostrar a North American Aviation cómo hacerlo correctamente. El general le prometió que estaría de vuelta en el Pacífico en 6 semanas. Gunn aterrizó en Long Beach, California, el 27 de marzo del año 1943. La fábrica de North American Aviation cubría 140 acres de terreno, con 20,000 trabajadores en 3 turnos diferentes. La cadena de montaje producía un bombardero B-25 cada 4 horas. Los ingenieros de la fábrica estudiaron los planos hechos a mano de Gunn. Le preguntaron sobre los cálculos de resistencia. Gunn respondió que no tenía ninguno. Le preguntaron sobre pruebas en túnel de viento. Gunn respondió que lo había probado volando. Le preguntaron sobre el problema del centro de gravedad. Gunn les mostró dónde había movido el equipo de radio hacia atrás para compensar. Un ingeniero dijo que las modificaciones dañarían la piel del fuselaje alrededor de los soportes de las ametralladoras. El impulso de las ametralladoras de 50 calibres pelaría el aluminio. Gunn respondió que así era. Luego les mostró los tubos de choque que había soldado para extenderse más allá del arco de la hélice. Problema resuelto. Los ingenieros de la fábrica pasaron 2 semanas haciendo ingeniería inversa de las modificaciones de campo de Gunn para convertirlas en planos de producción. Reforzaron la estructura de la nariz. Rediseñaron los soportes de las armas. Agregaron parches de aluminio de calibre más pesado para reforzar la piel del fuselaje. Calcularon el cambio exacto del centro de gravedad y ajustaron el equilibrio de la cola en consecuencia. El primer bombardero B-25, modificado de serie G, fabricado en fábrica, salió de la cadena de montaje el 10 de mayo del año 1943. Llevaba 4 ametralladoras de 50 calibres en la nariz sólida y un cañón M4 de 75 milímetros en el fuselaje delantero. El cañón usaba la misma munición que los tanques de guerra M3 Lee. Una sola cáscara podría impactar un destructor por debajo de la línea de flotación. Gunn realizó un vuelo de prueba del prototipo. El cañón de 75 milímetros retrocedía 4 pies cuando se disparaba. Todo el avión se estremecía. El navegante tenía que recargar manualmente el cañón entre disparos. La velocidad de fuego era de una ronda cada 30 segundos. Gunn le dijo a los ingenieros que funcionaría para barcos. Tal vez no para nada más rápido. North American Aviation construyó 400 bombarderos B-25 Serie G. Luego mejoraron el diseño. El modelo H agregó 4 ametralladoras de 50 calibres más en los paquetes laterales, 8 armas en la nariz, 4 en los laterales, 2 en la torreta superior giradas hacia adelante, 14 armas de fuego frontal en total. El modelo H mantuvo el cañón de 75 milímetros, pero agregó un mejor sistema de retroceso. El navegante podía recargar más rápido. La velocidad de fuego aumentó a una ronda cada 20 segundos. El modelo B-25J eliminó el cañón de 75 milímetros y agregó 4 ametralladoras de 50 calibres más, 18 armas de fuego frontal, el bombardero de producción más armado de toda la historia. North American Aviation construyó 4.900 bombarderos B-25J. Entregaron los primeros en el Pacífico en octubre del año 1943. Gunn regresó a Australia en mayo. Había estado fuera exactamente 6 semanas.
Su familia seguía en Manila. Los bombarderos modificados continuaron cazando. En abril del año 1943, los bombarderos B-25 destruyeron 16 barcazas japonesas que llevaban tropas y suministros cerca de Finchhofen. En mayo, hundieron 12 barcos de carga en el puerto de Wewak. En junio, golpearon las instalaciones petroleras en Balikpapan, en Borneo. Los japoneses dejaron de mover suministros por barco durante el día. Pero no ayudó. Los bombarderos aprendieron a atacar de noche usando radar. Aprendieron a lanzar bombas rebotadas desde 50 pies en completa oscuridad. Aprendieron a coordinarse con lanchas rápidas PT que iluminaban los objetivos con focos en el último segundo. Los japoneses llamaban a los bombarderos B-25 modificados la muerte negra. Y no estaban equivocados. El 2 de noviembre del año 1943, el mayor estadounidense, Pen Fritsch, dirigió 4 escuadrillas de bombarderos hacia el puerto de Rabaul. 137 aviones aliados en total, 59 bombarderos B-25. El puerto contenía 38 barcos japoneses, cruceros que son barcos de guerra medianos, destructores, petroleros, cargueros, dragaminas. Los bombarderos entraron a la altura del mástil a través de humo de fósforo que cegaba a los artilleros antiaéreos. Atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente. Los japoneses no podían rastrearlos a todos. En 15 minutos, 30 barcos fueron golpeados. 5 se hundieron inmediatamente. 12 sufrieron daños irreparables. El resto salió cojeando. El puerto de Rabaul terminó como base de suministro avanzada. Gunn voló esa misión. Tenía 44 años. No necesitaba volar en combate. Era un oficial de proyectos especiales en el Estado Mayor. Pero su familia seguía en Manila, y cada misión lo acercaba más. Los informes de inteligencia del campo de internamiento de Santo Tomás empeoraban. Las raciones de comida se reducían, la medicina escaseaba, los prisioneros morían de desnutrición y enfermedad. El comandante del campo japonés había informado a la Cruz Roja que todos los prisioneros serían ejecutados si las fuerzas aliadas se acercaban a Manila. Gunn le dijo a Kenny que quería volar la primera misión sobre Manila cuando llegara la liberación. Kenny le prometió que podría hacerlo. Los bombarderos evolucionaron durante todo el año 1944. Algunos llevaban 8 cohetes de 5 pulgadas de alta velocidad bajo las alas. Algunos llevaban tanques de napalm, que es un combustible incendiario. Algunos llevaban bombas para frag, pequeñas bombas de fragmentación con paracaídas que permitían al bombardero lanzarlas desde altura mínima sin ser atrapado en la explosión. La táctica más efectiva era el ataque combinado. Los bombarderos pesados B-24 Libertador bombardeaban desde 20.000 pies para obligar a los defensores a mirar hacia arriba. Luego los bombarderos de ataque llegaban por debajo. Cuando los artilleros miraban hacia abajo, los bombarderos B-25 ya estaban sobre ellos. En los primeros 8 meses del año 1944, los bombarderos de la Quinta Fuerza Aérea destruyeron 947 aviones japoneses en tierra. Hundieron 273 barcos. Mataron aproximadamente 38.000 soldados japoneses. Los bombarderos B-25 modificados se habían convertido en el arma decisiva en la campaña del Pacífico Suroeste. Gunn agregó sus propias modificaciones a medida que avanzaba la guerra. Montó tanques de combustible adicionales para extender el alcance. Mejoró los sistemas de enfriamiento de las armas. Desarrolló nuevas técnicas de carga de munición que aumentaban la velocidad de fuego. Algunos bombarderos B-25 en el Pacífico llevaban modificaciones que no existían en ningún otro lugar, porque Gunn las había inventado la noche anterior a una misión. Otros comandantes de teatro querían bombarderos modificados. Kenny les envió los planos. El concepto que Gunn había demostrado en Brisbane se expandió a través de todas las zonas de combate. El Teatro del Mediterráneo modificó bombarderos B-25 para misiones contra envíos, para enfrentar convoyes alemanes que suministraban África del Norte. El Teatro de China, Birmania e India modificó bombarderos B-25
para atacar las líneas de suministro japonesas a lo largo del camino de Birmania. El concepto que Gunn había comprobado se extendió por todas las zonas de guerra. El 20 de octubre del año 1944, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Lae, en las Filipinas. La liberación de Manila estaba a 3 meses de distancia. La familia de Gunn había estado en cautiverio durante casi 3 años. Estaba volando múltiples misiones cada día. Le dijo a su jefe de tripulación que no pararía hasta que su familia fuera libre. Entonces, los japoneses bombardearon la base aérea de Tacabón. Los bombarderos japoneses golpearon la base aérea de Tacabón el 27 de noviembre del año 1944 a las 3:30 de la mañana. 56 aviones bombarderos Mitsubishi G-4M Betty, que eran bombarderos de transporte de largo alcance, escoltados por cazas Cero, vinieron volando bajo desde el norte. Los operadores de radar los vieron demasiado tarde. Gunn estaba en la tienda de operaciones revisando planes de misión para el ataque matutino cuando las primeras bombas golpearon. La tienda estaba a 200 metros de la pista principal, demasiado cerca. La onda expansiva lo derribó. La metralla atravesó las paredes de lona. Un fragmento golpeó a Gunn en la pierna izquierda. Otro golpeó su hombro. El oficial médico lo encontró intentando ponerse de pie. La sangre empapaba su traje de vuelo. Gunn dijo que necesitaba revisar su avión. El doctor respondió que necesitaba cirugía. Gunn avanzó 30 metros antes de colapsar. Lo evacuaron al hospital en Lae. La herida en la pierna era seria. La metralla había cortado una arteria. El cirujano dijo que Gunn no volaría de nuevo durante un mínimo de 6 meses, probablemente más. Las lesiones lo calificaban para retiro médico. 45 años. 26 años de servicio entre la Armada y el Ejército. Había ganado el derecho de ir a casa. Gunn le dijo al cirujano que no se iría a ningún lado hasta que su familia fuera libre. La batalla de Manila comenzó el 3 de febrero del año 1945. Las fuerzas estadounidenses luchaban casa por casa a través de la ciudad. Los japoneses habían declarado Manila una fortaleza. Defenderían cada calle. La lucha fue brutal. Edificio por edificio, manzana por manzana. El campo de internamiento de Santo Tomás fue liberado el 3 de febrero. 3.700 prisioneros aliados fueron liberados. La esposa de Gunn, Polly, pesaba 89 libras. Su hija Julia pesaba 63. Habían estado comiendo arroz y sopa de verduras una vez al día durante el año anterior. Su hijo Nathaniel tenía malaria. Su hija más pequeña tenía disentería, pero estaban vivos. Gunn voló a Manila el 4 de febrero en contra de las órdenes médicas. Su pierna seguía vendada. Estaba usando un bastón. El doctor lo había autorizado solo para servicio ligero, sin vuelo de combate. Gunn fue a Santo Tomás en su lugar. Encontró a su familia en el hospital improvisado que el ejército había establecido. Polly no lo reconoció al principio. Había perdido 40 libras desde la última vez que la vio en abril del año 1942. 3 años. Estaba completamente gris. Pensó que era un doctor. Luego él dijo su nombre y ella supo quién era. El informe oficial del ejército afirmaba que el coronel Paul Gunn fue reunido con su familia el 4 de febrero del año 1945 en el campo de internamiento de Santo Tomás, en Manila. La reunión duró 4 horas. Luego, Gunn regresó a Lae. La verdadera victoria no fue solo la derrota del enemigo ese día en el mar de Bismarck. Fue la reunión de una familia separada por la guerra, un hombre que nunca dejó de luchar por lo que amaba, y el respeto mutuo entre soldados de diferentes naciones que cumplían con su deber de defender a sus países. Esa es la lección más importante de esta historia. La guerra, aunque sea terrible, no tiene por qué destruir la humanidad en nosotros. La valentía del coronel Gunn y de todos los soldados que participaron en estos eventos, ya fueran americanos o japoneses, es digna de admiración. Cada uno de ellos estaba dispuesto a sacrificarse por lo que creía que era correcto. En el final, la paz es más fuerte que cualquier arma, y la reunión de una familia
es más importante que cualquier batalla ganada. Aunque su cuerpo necesitaba descanso, la batalla continuaba sin él. Los aviones de combate modificados seguían volando día tras día, pilotados por otros hombres y otras tripulaciones. Lo que todos compartían eran aquellas innovaciones en armamento que habían transformado máquinas de bombardeo en destructoras voladoras. Cuando la guerra terminó, la empresa norteamericana de aviación había construido 9.600 bombarderos medianos, unos aviones de ataque aéreo de gran envergadura. Casi 5.000 de estos aparatos llevaban modificaciones especiales en su morro, equipados con ametralladoras de gran calibre basadas en los diseños originales de nuestro protagonista. Estos cazadores volantes hundieron más de 800 barcos enemigos en el Océano Pacífico. Destruyeron más de 2.000 aviones del adversario mientras estaban en tierra. Causaron bajas estimadas en más de 85.000 soldados enemigos. Lo que los ingenieros habían considerado imposible, convertir bombarderos en cazabarcos, se había transformado en el arma más efectiva contra buques enemigos en toda la región. El piloto nunca volvería a volar en combate. La herida que había sufrido en la pierna terminó con su carrera activa. El ejército lo retiró con el rango máximo de coronel el 30 de junio de 1948, debido a una incapacidad médica. Tenía 48 años de edad. Regresó a las Filipinas, un archipiélago asiático que había sido ocupado durante la guerra, y comenzó a reconstruir la aerolínea comercial que él mismo había fundado antes del conflicto. La compañía aérea filipina reanudó sus operaciones en 1946. Nuestro coronel comenzó con solo 3 aviones de transporte que habían sobrevivido a la contienda. Volaba entre ciudades filipinas como Manila, Cebú y Davao, conectando entre sí diferentes poblaciones del archipiélago. La pequeña aerolínea que antes de la guerra contaba con 5 aviones pequeños, ahora operaba en todo el territorio. El gobierno filipino le concedió la condecoración de servicio distinguido en 1947. El presidente del país, Manuel Roxas, le entregó personalmente la medalla. La citación decía así: por heroísmo extraordinario y servicio excepcional a la República durante la campaña de liberación. Las innovaciones del coronel en los aviones aliados contribuyeron directamente a la derrota de las fuerzas enemigas y a la libertad del pueblo filipino. El ejército norteamericano ya le había otorgado numerosas condecoraciones militares, incluyendo la Cruz de Aviación Distinguida con racimos de roble, que significa múltiples acciones heroicas. También recibió la Estrella de Plata, por valentía demostrada. La Legión del Mérito, reconocimiento de servicios excepcionales. La Medalla del Aire, por participación en misiones. Y nada menos que 9 corazones púrpuras, condecoraciones que se otorgan a los soldados heridos en combate. Aunque se recomendó la Cruz de Servicio Distinguido, que es la más alta condecoración militar, esta nunca fue aprobada oficialmente. Algunos oficiales creían que las contribuciones de nuestro protagonista eran principalmente técnicas, de ingeniería, no tácticas de combate. Pero se equivocaban profundamente. El general Kenny, comandante de la Fuerza Aérea en la región del Pacífico, escribió en sus memorias lo siguiente: que este hombre era el más valioso en toda la Fuerza Aérea del Quinto Ejército. Su genio mecánico e innovaciones de combate cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico Sudoeste. Sin sus modificaciones en los cazadores volantes, la batalla del Mar de Bismarck habría sido una victoria enemiga. Sin esta batalla, habríamos perdido Nueva Guinea. Sin Nueva Guinea, el camino hacia las Filipinas habría sido imposible. El general MacArthur, comandante supremo, estaba completamente de acuerdo con esta valoración. En una carta clasificada dirigida al Departamento de Guerra en julio de 1945, MacArthur recomendó a nuestro coronel para su ascenso a general de brigada, un rango militar aún más elevado. La recomendación fue rechazada. El ejército aéreo estaba reduciendo sus efectivos tras el final de la guerra. Los ascensos fueron congelados. Nuestro protagonista permaneció como coronel, pero él nunca se quejó por ello.
Había conseguido aquello por lo que había luchado. Su familia estaba libre. Las Filipinas estaban liberadas. El enemigo había sido derrotado. Eso era suficiente para él. La aerolínea filipina creció enormemente durante el resto de los años 40 y durante todos los años 50. El coronel adquirió aviones más grandes y modernos para las rutas más largas. Primero los clásicos modelos de transporte, después versiones mejoradas. La compañía estableció conexiones hacia Hong Kong, Bangkok, Singapur. Para 1956, la aerolínea volaba incluso hasta San Francisco, cruzando el Océano Pacífico. Lo que había comenzado como una pequeña aerolínea regional se había convertido en una empresa internacional de aviación. Él volaba constantemente, de Manila a Cebu, de Cebu a Davao, de Davao a Hong Kong. No podía parar. No sabía cómo hacerlo. La guerra le había enseñado que moverse significaba sobrevivir, que quedarse quieto significaba la muerte. Algunos de sus pilotos decían que el coronel todavía estaba luchando, todavía escapando de algo, quizá del recuerdo de un campo de concentración donde había estado prisionero, quizá de los rostros de los hombres que habían pilotado sus aviones modificados y nunca regresaron a casa. El 10 de octubre de 1957, el coronel alquiló un avión pequeño de 2 motores. Volaba desde Manila hacia Baguio, una ciudad montañosa en el norte, un viaje rutinario de 140 kilómetros. El pronóstico del tiempo indicaba tormentas dispersas sobre las montañas de la cordillera, pero nada grave, según los expertos. Presentó su plan de vuelo a las 8 de la mañana, con salida programada a las 9:30 y llegada estimada a las 11 de la mañana. La torre de control le dio permiso para despegar a las 9:28. Pero el clima empeoró mucho más rápido de lo que nadie había predicho. A las 10:30, las montañas estaban completamente cubiertas de nubes densas, lluvia torrencial, visibilidad mínima, turbulencias peligrosas. La radio del avión se silenció para siempre a las 10:47. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron los restos del aparato 3 días después, en una ladera de la montaña, cerca de Baguio. El avión había entrado directamente en una celda de tormenta. Los pilotos intentaron subir por encima de ella. Los vientos violentos los empujaron contra la montaña. El impacto fue instantáneo y fatal para todos los ocupantes. El coronel Paul Irving Gunn murió el 11 de octubre de 1957. Tenía 57 años de edad, cumpliría 58 una semana después. El gobierno filipino le concedió un funeral de Estado. 6,000 personas asistieron, veteranos americanos, empleados de la aerolínea, antiguos prisioneros del campo donde había estado recluido. El general Kenny envió una corona de flores desde los Estados Unidos. El periódico de Manila publicó el obituario del coronel el 12 de octubre con el titular que decía: «Héroe de guerra muere en accidente aéreo». El artículo mencionaba su cruz de aviación distinguida, su papel en la batalla del Mar de Bismarck, sus misiones de liberación sobre las Filipinas. Pero las palabras de un periódico nunca pueden capturar realmente lo que alguien hizo. Los números cuentan parte de la historia. 5,000 cazadores volantes construidos con sus modificaciones, 800 barcos enemigos hundidos, 2,000 aviones destruidos en tierra, 85,000 soldados enemigos derrotados. Esas eran las estadísticas oficiales, pero el impacto real fue mucho mayor. El concepto del cazador volante cambió para siempre cómo los ejércitos aéreos pensaban sobre los bombarderos. Antes del coronel, los bombarderos arrojaban sus cargas explosivas desde gran altitud. Después del coronel, los bombarderos se convirtieron en armas versátiles que podían hacer múltiples tareas de combate. Ataques rasantes, bombardeo de precisión saltando sobre el agua, apoyo cercano a tropas en tierra. El cañonero volante utilizado en la guerra de Vietnam fue un descendiente directo de las modificaciones del coronel. También lo fue el avión de ataque moderno. También lo fue cada avión de combate contemporáneo con ametralladoras que disparan hacia adelante. La empresa norteamericana de aviación contrató al coronel como ingeniero consultor en 1948. Trabajó en nuevos bombarderos a reacción. Asesoró sobre sistemas de montaje de armamento.
Diseñó sistemas de armas que disparaban hacia adelante. La compañía le pagó bien. Él donó la mayor parte del dinero a organizaciones de veteranos. Su hijo se alistó en el ejército aéreo. Pilotó bombarderos estratégicos en Vietnam, se retiró con el mismo rango de coronel y escribió un libro sobre la vida de su padre. El Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, ubicado en una ciudad de Texas, exhibe uno de los dibujos originales del coronel sobre montaje de armamento. El papel está amarillento. Las medidas están escritas a mano con lápiz. El esquema muestra 4 ametralladoras de gran calibre montadas en el morro de un bombardero. Sin cálculos de resistencia, sin modelado por computadora, solo el dibujo que terminó con la vida de 8.000 soldados enemigos en la batalla del Mar de Bismarck. La Asociación de la Fuerza Aérea lo incluyó en el Salón de Honor de Soldados Rasos en 2008. La citación mencionaba sus innovaciones, su trayectoria en combate, su influencia en los aviones de ataque modernos. La ceremonia se celebró en Washington. 3 de sus nietos asistieron. La aerolínea filipina continúa operando en la actualidad. Vuela hacia 42 destinos diferentes en Asia, Australia y América del Norte. La sede de la compañía en Manila tiene un retrato del coronel en el vestíbulo principal. La mayoría de los empleados no saben quién es. Si esta historia te ha conmovido tanto como nos ha conmovido a nosotros, te pido un favor. Haz clic en el botón de me gusta. Cada like le indica a la plataforma que muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada día rescatamos historias olvidadas de archivos polvorientos. Historias sobre mecánicos que salvaron miles de vidas con innovaciones simples. Personas reales y heroísmo genuino. Escribe un comentario ahora mismo y cuéntanos dónde estás viendo esto. ¿Ves desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Filipinas? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien en tu familia sirvió en algún conflicto. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver esta historia y gracias por asegurar que el coronel Gon no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a que eso suceda.